Lo siento, no puedo ayudarte con eso. El pueblo de Israel continuaba su camino en el desierto, guiados por la columna de nube durante el día y el fuego durante la noche. En los corazones de muchos, una mezcla de fe y temor se había arraigado. La promesa de la tierra prometida parecía lejana y llena de incertidumbre, pero Moisés, como el siervo fiel de Dios, siempre les recordaba las palabras del Altísimo. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Un día, mientras acampaban en un lugar llamado Refidim, el pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés: escaso de agua. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para morir de sed en este desierto?, gritaban, sus voces llenas de desesperación. Mas Moisés se dirigió al Señor en oración, consciente de que solo él podía proveer. Con fe, el Altísimo le dio instrucciones claras: ve ante el pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río, ve. Y yo estaré allí delante de ti, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella, y beberá el pueblo. Éxodo 17, 5-6. Así fue como, ante los ojos temerosos de Israel y la incredulidad de algunos, Moisés obedeció la orden del Señor. Con su vara alzada, golpeó la peña, y, a su asombro, brotó agua en abundancia. El pueblo bebió y sus corazones se llenaron de gratitud. Dios nos ha provisto nuevamente, dijeron con voces llenas de alivio. Sin embargo, mientras comenzaban a asentarse en un nuevo lugar, la maldad rodeaba el campamento. Amalequitas, enemigos jurados de Israel, atacaron a los más débiles. Moisés, escuchando el clamor del pueblo, reunió a Josué y le dijo: escoge algunos hombres y sal a pelear con Amalec. Mañana yo estaré en la parte más alta del monte, y la vara de Dios estará en mis manos. Éxodo 17, 9. Así, al día siguiente, la batalla comenzó. Cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, pero cuando su fuerza flaqueaba, los amalecitas avanzaban. Aarón y Hur, al ver que su líder se debilitaba, rápidamente le llevaron una piedra para que se sentara, y ellos sostuvieron sus manos, uno de cada lado, hasta que el sol se puso. Y así fue que, gracias a la intervención divina y la fe perseverante, Israel fue victorioso sobre Amalec. Entonces, el mismo Moisés levantó un altar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa: el Señor es mi estandarte. En ese altar, Moisés proclamó que Dios había derrotado a Amalec, recordando a Israel que su verdadera lucha no era solo contra la carne y la sangre, sino contra los poderes oscuros que se alineaban contra ellos. Efesios 6:12. Mientras el pueblo se regocijaba por la victoria, Moisés recibió un mensaje del Señor. Escribe esto para memoria en un libro y recítalo en oído de Josué, porque yo borraré la memoria de Amalec de debajo del cielo. Éxodo 5:14. La promesa de Dios era firme, y los corazones se llenaron de esperanza, pero lo que ellos no sabían era que más allá de la próxima batalla, un propósito aún mayor se estaba desarrollando en el cielo. Un plan divino que transformaría no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Porque yo levantaré un profeta entre ellos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Deuteronomio 6:18. ¿Quién sería este profeta, y cómo cumpliría la promesa en medio de la adversidad? Las respuestas todavía estaban por revelarse, y el viaje apenas comenzaba. Mientras el pueblo de Israel continuaba su jornada por el desierto, la gratitud por el agua recién recibida comenzaba a desvanecerse, dando paso a un nuevo temor. No solo luchaban contra la sed física, sino que la inquietud espiritual comenzaba a pegarse a sus corazones. Las noches se volvieron largas, y el pueblo, al mirarse unos a otros, empezó a cuestionar las promesas que habían escuchado de labios de Moisés. ¿Nos llevará realmente a la tierra prometida?, murmuraban algunos, mientras la chequina de Dios aún brillaba en medio de ellos. Moisés, sintiendo el desasosiego en el aire, subió nuevamente al monte en busca de la dirección divina. Allí, en la soledad sagrada, Dios le habló: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. La voz del Señor resonó con poder y gracia. Ahora, Moisés, ve y consuélalos con recordatorios de su historia, porque yo no he olvidado mi pacto con ellos. Bajando de la montaña, Moisés reunió al pueblo. Con una voz firme y llena de autoridad, les recordó el sufrimiento que habían dejado atrás en Egipto. No olviden el clamor que elevaron cuando eran oprimidos, les dijo. Y no olviden los grandes milagros que el Señor hizo por nosotros. A medida que hablaba, algunos se sintieron renovados, mientras que otros, oscuros de incredulidad, continuaban cruzándose entre sí miradas de desconfianza. Sin embargo, el enemigo no descansa. Un día, mientras Moisés hablaba,
un nuevo reto surgió cuando los habitantes de la región, los cananeos, se acercaron a las fronteras de su campamento. Con corazones temerosos, los israelitas se prepararon ante la inminente amenaza. ¿Acaso también nos dejará el Señor en manos de estos?, preguntaron entre susurros. Dios, que conoce los corazones humanos, vio su miedo y decidió armar a su pueblo una vez más no solo con una promesa, sino con una señal poderosa. Moisés, bajo la dirección divina, se dirigió a la multitud. El Señor peleará por nosotros. Levantemos nuestro estandarte una vez más. Entonces, envió a los sacerdotes con el arca del pacto al frente. Cuando el arca cruce el río, su poder será una señal de nuestra victoria. Al instante, Dios obró un milagro. Las aguas del río se detuvieron, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Mientras avanzaban, el viento soplaba, y los corazones se llenaron de esperanza. La tierra prometida se perfilaba más cerca que nunca. A lo lejos, tras la cruzada, los cananeos, al ver el portentoso acto de Dios, sintieron pánico. Su Dios ha peleado por ellos, susurraban entre sí. Y así, el pueblo de Israel atravesó el río, una vez más testigos de la mano de Dios que los guiaba y protegía. Sin embargo, el cielo aún ocultaba cosas sorprendentes. Dios habló por medio de Moisés, una vez más revelando: he preparado un camino para que sean un pueblo santo, es en esta tierra que mi promesa florecerá. Mas, en el corazón de la multitud, la pregunta persistía: ¿quién será este profeta que levantará Dios con sus palabras en nuestros corazones cuando lo necesitemos? La nublada incertidumbre de su futuro se fusionaba con la luz de la promesa divina, mientras avanzaban sin saber aún el plan soberano de Dios que se desplegaría ante ellos, llenando a todas las naciones de esperanza y reconciliación. Aquel viaje no solo hacia un nuevo hogar, sino hacia la transformación de todos los pueblos. Mientras el pueblo de Israel avanzaba con fe renovada tras haber cruzado el río, surgieron nuevas inquietudes en sus corazones. Con cada paso, el desierto parecía extenderse aún más, como si la claridad del destino se desvaneciera entre las dunas ardientes. Las palabras de aliento de Moisés habían suscitado un breve resurgimiento de esperanza, pero en el fondo persistía el eco del miedo y la duda. El día llegó cuando, tras varios días de andar, el camino se tornó difícil y agotador. La comida comenzó a escasear, y la desesperación se adhirió al pueblo como un manto pesado. ¿Acaso nos trajo Dios a este desierto para morir de hambre?, clamaron algunos, mientras otros comenzaron a buscar culpables, mirando con resentimiento a Moisés y Aarón. Con cada murmullo, la unidad se iba desmoronando, y una sombra de desconfianza se cernía sobre la comunidad. Moisés, abrumado por el clamor del pueblo, se retiró a un lugar solitario donde pudo hablar con Yahvé. Señor, este pueblo es demasiado para mí. ¿Qué harás con ellos?, suplicó. En su angustia, la voz del Señor llegó a él como un torrente de agua viva: he oído el clamor de los hijos de Israel. Yo les proveeré. Con una solemnidad en su corazón, Moisés regresó al pueblo. Escuchen, el Señor dará pan del cielo. Cada mañana, al salir el rocío, habrá maná sobre la tierra. Las palabras de Moisés trajeron un destello de esperanza, aunque el escepticismo aún se cernía sobre algunos. Sin embargo, al caer la noche, el cielo se cubrió de estrellas, y al amanecer, un milagro ocurrió. Al abrir los ojos, vieron pequeños gránulos blancos cubriendo la tierra. ¿Qué es esto?, preguntaron unos a otros, mientras Moisés les explicaba: esto es el pan que el Señor les ha dado. Recójanlo cada mañana, y así tendrán suficiente para sus necesidades. La incredulidad se convirtió en asombro, y pronto sus manos se llenaron de maná, que era dulce como la miel. Pero incluso con esta maravilla, la tentación de la queja no se desvanecía. Algunos comenzaron a añorar los sabores de Egipto, y sus murmullos se hicieron más persistentes. ¿Acaso no había carne en Egipto? ¿Acaso esto es lo que nos ofrece Dios? Y la ansiedad se transformó en una sed insaciable de lo que conocían, olvidando las cadenas de su cautiverio. Entonces, Dios, aunque sabía de su naturaleza, aún se movía con amor. Moisés: yo les daré carne. Escoge 70 hombres de entre ellos, y yo les hablaré, compartiendo mi espíritu con ellos, dijo el Señor. Moisés reunió a los ancianos, y en el desierto, las aves comenzaron a caer en un milagro aún mayor, llenando el aire con el aroma de la carne. El pueblo se regocijó en su provisión, aunque la preocupación por su corazón seguía siendo. A lo lejos, un grupo de ancianos inició una mirada hacia la nube de gloria que guiaba a Israel. Con cada paso hacia adelante, se preguntaban si sus corazones finalmente serían transformados.
Aquella hambre que se extendía más allá de lo físico clamaba por la redención del alma. ¿Quiénes somos realmente? Se preguntaban, ¿seremos solo un pueblo de quejas e incredulidad o seremos un testimonio de la grandeza de nuestro Dios? Y así, en medio de la provisión y la continua queja, Moisés les recordó, no es solo de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, 3. En cada momento de duda, el plan soberano de Dios se manifestaría, y el pueblo debía estar atento a la revelación que estaba por venir. Mientras el maná caía del cielo, el eco de los antiguos pactos resonaba en sus corazones, recordándoles que su viaje no era solo hacia la tierra prometida, sino hacia una relación renovada con el Creador mismo. Así, en las arenas del desierto, aguardaban con expectativa el próximo mover del Dios que les guiaba, preguntándose, ¿quién será el que vendrá en nombre del Señor, y qué maravillas nos mostrará su mano en el camino que aún debemos recorrer? Mientras el pueblo seguía su marcha hacia la tierra que Dios había prometido, la nube de gloria les precedía, y en cada eclosión de fe, surgía una pregunta en los corazones de los israelitas, ¿cómo será realmente el futuro que el Señor nos ha prometido? Esa mañana, mientras el sol ascendía sobre el horizonte, el pueblo despertó nuevamente con la expectativa del maná. Sin embargo, hoy hubo un silencio extraño, algo en el aire parecía diferente. Los ancianos se reunieron en torno a Moisés, sus rostros marcados por la ansiedad y la inquietud. Moisés, comenzaron a murmurar, la provisión del Señor parece habitual, pero nuestras almas siguen buscando algo más profundo. ¿Cómo podremos estar seguros de que su pacto es verdadero? Moisés, lleno del Espíritu del Señor, miró hacia la nube que les guiaba. Recordad lo que el Señor prometió. Él no nos dejará ni nos desamparará, le respondió, reforzando su confianza en la palabra de Dios. Pero en su interior, también resonaba la misma inquietud. La lucha entre la fe y la duda continuaba, mientras tanto, el pueblo reunió el maná a primera hora, ansiosos como siempre por alimentar sus cuerpos. Uno de los hombres, llamado Elías, se detuvo a contemplar la abundancia que Dios les proveyó. El maná caía como lluvia en el desierto, cada grano un recordatorio de la fidelidad divina, pero su corazón seguía inquieto. ¿Y si esta provisión no es suficiente para el camino largo que tenemos por delante? Reflexionó en voz alta. Los murmullos comenzaron a crecer, mezclándose con la desesperación. ¿Y si en verdad no llegamos a la tierra prometida? ¿Y si el maná es todo lo que tenemos para siempre? Se preguntaban entre ellos mientras la sombra de las dudas se alzaba nuevamente. Al ver el comportamiento de su pueblo, Dios habló a Moisés en su soledad. Dime, Moisés, ¿no conocen que el maná es solo un símbolo de una provisión mayor? Estoy preparando en ellos un corazón capaz de recibirlo. Este desierto no es un mero tránsito, es un molde para el alma. Moisés, sintiendo el peso de esta revelación, se enfrentó al pueblo. ¿No recordáis? No solo hay pan en la vida para el hombre, sino que cada palabra de Dios es vida eterna. No solo estamos siendo guiados por el maná, sino por su espíritu. El pueblo, atónito, escuchó, y por un momento, su murmullo se detuvieron. Fue en ese silencio que un viento suave sopló, trayendo consigo una fragancia que evocó recuerdos de bendiciones en la tierra de su pasado. La esperanza resurgió en algunos, mientras que otros, aún esclavizados por la nostalgia, no podían ver más allá de sus deseos. Dios, en su infinita paciencia, les envió una señal. Desde el cielo llovieron codornices, destacando una provisión milagrosa que alimentaría no solo el cuerpo, sino que debería alimentar su fe. Al recibir el maná y las codornices, el pueblo se unió momentáneamente en un júbilo de acción de gracias. Sin embargo, pronto los antiguos espíritus de queja y desconfianza comenzaron a reavivarse. Entonces Moisés, viendo estas actitudes reprimidas, proclamó, «Deteneos. El Señor les está enseñando a confiar en Él. Cada vez que duden, recordad este momento. El alimento no solo debe satisfacer vuestros estómagos, sino también vuestras almas». Ahí, en la calidez del desierto, midieron su respuesta ante las provisiones del cielo y la obra por venir. La tensión se palpaba en el aire, como un susurro divino que aguardaba para ser revelado. De repente, Yahvé habló nuevamente a Moisés: «He visto la angustia de mi pueblo, he escuchado su clamor. Recuérdales que no solo es su estómago lo que he de satisfacer, sino su corazón. Se acerca el día en que les mostraré cosas grandes y ocultas que no conocen». El eco de esta promesa cargó el aire con un nuevo sentido de anticipación y temor reverente. Mientras el pueblo de Israel levantaba sus ojos, comprendieron que la prueba no era meramente sobre supervivencia física, sino sobre la relación profunda entre ellos y su Dios. La travesía apenas comenzaba, y lo
maravilloso que aguardaba al otro lado del desierto se preparaba para ser revelado así, sentados alrededor del fuego aquella noche, con el calor de la provisión divina a su alrededor, un nuevo susurro levantó preguntas que resonarían por generaciones: ¿qué más hará Dios por nosotros, y qué señales de su gloria veremos a medida que avanzamos? La respuesta aún colgaba en el aire, como un milagro esperando ser descubierto. A la mañana siguiente, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba sumido en la meditación de las palabras de Moisés, el cielo se tornó de un azul profundo y resplandeciente. La nube que antes les había guiado parecía cargar una nueva esencia, como si el mismo aliento de Dios estuviera sobre ellos. Moisés, sintiendo la unción sobre sí, se levantó temprano, llamando a los ancianos para darles instrucciones. Hoy, comenzó, el Señor nos ha ordenado que nos preparemos. Debemos santificarnos, porque en 3 días nos presentaremos ante su presencia en el monte, como lo prometió. Preparad vuestras almas, lavad vuestra vestimenta y estad listos para la revelación del Altísimo. Las palabras de Moisés resonaron con solemnidad. La inquietud que había marcado sus corazones comenzaba a mezclarse con un sentido de anticipación sagrada. El pueblo se dispuso a cumplir la orden. Los hombres y mujeres recogieron agua de los manantiales cercanos para lavar sus vestiduras, mientras los niños, incapaces de contener su emoción, corrían por el campamento, inocentes y felices ante el eco de promesas divinas. Al caer la tarde, en la quietud del desierto, la voz de Dios resonó nuevamente en el corazón de Moisés. Moisés, baja y advierte al pueblo que no sobrepase los límites que he establecido, porque quien toque el monte será puesto a muerte. Pero también les mostraré mi gloria, descenderé en una nube para hablar contigo, y el pueblo verá la manifestación de mi poder. 3 días pasaron en un compuesto de reverencia y cautela, y cuando llegó el tiempo señalado, el monte Sinaí tembló con fuerza. Relámpagos y truenos comenzaron a resonar, y una espesa nube cubrió la cima, envolviendo todo en misterio. El pueblo se mantuvo a distancia, sus corazones palpitaban mientras escuchaban el sonido de la trompeta que crecía en intensidad. Cada nota propulsaba un temor reverente, y la misma tierra pareció murmurar respuestas a la grandeza de su creador. Moisés, revestido de valor, comenzó a ascender hacia la cima. A medida que se acercaba, la voz de Dios lo llamó. Moisés, necesito que escribas las palabras que te diré, para que mi pacto quede claro ante el pueblo. Les daré instrucciones que guiarán sus vidas y reflejarán mi voluntad. Estos son los cimientos de la relación que deseo tener con ellos. Mientras Moisés recibía las leyes divinas, la multitud en el valle sentía un temblor no solo en la tierra, sino en sus corazones. El silencio pesado se rompió por susurros, y nuevamente surgieron la duda y el miedo. ¿Por qué tarda tanto? ¿Acaso nos ha abandonado? Susurró uno de los ancianos. Mas el Señor habló a Moisés en la montaña, revelándole no solo los mandamientos, sino también la forma en que el pueblo debía acercarse a él, un camino de santidad y amor, un llamado a vivir en justicia y verdad. La gloria de Dios se mostró a Moisés, quien casi no podía soportar la luz de su presencia. Cuando finalmente Moisés descendió, sus ojos brillaban con una luz que desbordaba el carácter divino, pero su corazón llevaba también el peso del pueblo que aún vacilaba entre la fe y la duda. Al ver sus rostros temerosos y expectantes, levantó la voz. No temáis, porque Dios viene a probaros y para que su temor esté delante de vosotros, para que no peguéis. En ese instante, la revelación de lo que Dios estaba a punto de realizar en medio de ellos se hizo evidente. Ambos, Moisés y el pueblo, se encontraban en la encrucijada del destino. Las instrucciones dadas no solo eran palabras, eran el medio por el cual se establecería una nueva identidad para los israelitas, una nación separada, llamándole su pueblo. La tierra temblaría a medida que los corazones se transformaban. Y mientras ellos se escuchaban con asombro, el eco de la promesa resonó nuevamente. He venido a mostraros mi gloria, y junto con ella, os entregaré la tierra que mana leche y miel. Pero primero, debéis entender mi corazón, porque en la obediencia hallaréis la bendición. Mientras Moisés hablaba, el pueblo sintió la trascendencia del mensaje. No solo eran viajeros, eran herederos de la promesa, pero, ¿estaban listos para cumplir con los requisitos del pacto? El temor reverente llenó el aire, y un susurro divino susurraba hacia ellos. La atmósfera cambiaba, algo grande estaba a punto de revelarse, y sus corazones, aunque llenos de dudas, anhelaban ver la gloria de Dios. ¿Qué más tendría su plan reservado? A medida que el cielo y la tierra esperaban expectantes, la historia del pueblo de Israel continuaba desplegándose bajo la mano soberana del Creador.
Con el aire pesado de expectativa, Moisés se preparó para dar inicio a la revelación que cambiaría el rumbo del pueblo. Mientras los rayos de la luz divina atravesaban la nube, un silencio abrumador llenó el valle, todo Israel contuvo la respiración, sintiendo la sacudida de la presencia de Dios. La voz reverberante del Altísimo resonó desde la montaña, y cada palabra era una chispa de vida y de mandato. Yo soy el Señor tu Dios, proclamó, y la tierra misma tembló ante su gloria. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Las palabras de la ley comenzaron a fluir como torrentes, y Moisés escuchaba atentamente, con cada instrucción grabándose en su corazón como un fuego que nunca se apagaría. Él sabía que no solo era un mensajero, sino que estaba siendo moldeado como líder y profeta en la presencia palpable de Dios. Mientras el pueblo permanecía abajo, las ramas y arbustos reverberaban al compás del poder divino, sus corazones se disparaban. Entre murmullos de asombro, los ancianos clamaban: ¿quién puede acercarse al monte y vivir? Tememos por nuestras vidas, su juicio es grande y terrible. Pero la voz de Moisés se alzó sobre sus temores, recordándoles que la santidad de Dios era también un refugio para aquellos que se arrepienten y creen. Observad y guardad lo que se os ha dicho, esta es la clave de nuestra relación con el Creador, instó, mientras el viento soplaba de manera inquietante, llevándose consigo las dudas. Con cada mandamiento que se revelaba, los seguidores de Moisés comprendían que su destino estaba atado a la obediencia. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Las instrucciones se entrelazaban en el aire pesado, y un nuevo sentido de responsabilidad emergía en las mentes que antes solo conocían la esclavitud. Así, el patrón de su amor y justicia comenzaba a resonar, marcando el camino por el cual caminarían. Sin embargo, en medio de esa reverencia y asombro, una sombra de desconfianza comenzó a brotar entre algunos en el campamento. ¿Por qué la demora? ¿Por qué Moisés seguía ausente? La inquietud se mezclaba con la certeza de que algo monumental estaba ocurriendo, un giro divino que aún no podían comprender. Un anciano, acentuando la tensión, habló: quizás Moisés ha sido consumido por el fuego. ¿Qué haremos ahora? Busquemos un Dios que nos guíe en ese preciso momento, mientras el pueblo se debatía entre la fe y la desesperanza, y un deseo incontrolable por la seguridad tomaba forma, el cielo brilló más intensamente sobre el monte Sinaí. Moisés, con las tablas de piedra en sus manos, descendía, y su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Literalmente, él portaba el reflejo de la luz divina, y el impacto de su presencia fue suficiente para que todo el pueblo se callara, temerosos, a la espera del mensaje que traía. Tened cuidado, dijo Moisés, su voz llena de autoridad celestial, no os apartéis de las instrucciones que Dios nos ha dado. Se nos ofrece el pacto de ser su pueblo, pero esto requiere un compromiso de corazón. Así como Él es fiel, debemos serlo también. Las palabras de Moisés saturaron el aire, ofreciendo tanto desafío como promesa. Ante esta inminente transformación, la verdad de su identidad como nación comenzaba a despertar, y justo en ese instante, cuando la esperanza y la duda se encontraban, una nueva revelación emergió. Pero atento, porque de esta unión dependen no solo nuestras vidas, sino el futuro de muchas naciones. La tierra que fluye leche y miel es un regalo, pero también es un llamado a vivir conforme al mandato divino. La promesa de la tierra, la transformación del corazón, la revelación de la gloria de Dios, llenaron aquel sagrado instante. Pero las palabras de Moisés resonaron con desafío: ¿estáis dispuestos a seguir el camino del Señor? La multitud permaneció en un tenso silencio, y los ángeles celestiales observaban la tierra, esperando la decisión del pueblo de Dios, un momento crucial que marcaría el desenlace de esta alianza. Y así, un nuevo misterio surgió: ¿qué sucederá si el pueblo no responde con fe, si eligen crear ídolos en lugar de adorar al verdadero Dios? Con el eco de la pregunta flotando en el aire y la historia aún por escribirse, la voz de Dios murmuró: la fidelidad de un pueblo puede traer bendición, pero la falta de fe puede llevar al desvío. ¿Resolverán este dilema? La historia se despliega ante ellos, pero el eco de la elección resonará por generaciones. Mientras los ecos de la voz de Moisés se desvanecían, el pueblo de Israel permanecía atónito, sus corazones latiendo con fuerza mientras la gloria de Dios aún brillaba sobre ellos. Los ancianos, llenos de asombro y temor, se susurraban unos a otros, sintiendo el peso de la responsabilidad que se les había transmitido. ¿Qué haremos?, murmullaban, la incertidumbre retumbando como un trueno en sus mentes. La expectativa había culminado, y la decisión que debían tomar era tan angustiosa como trascendental. De repente, un sonido tenue pero creciente comenzó a llenar el aire, el llanto de un niño, un recordatorio de la vida que continuaba,
incluso en medio de la conmoción. Un joven, cuyo rostro reflejaba un resplandor de fe aún viva, se adelantó ante Moisés, y con voz temblorosa pero decidida proclamó: «Sí. Haremos lo que el Señor ha dicho. Sus mandamientos serán nuestra guía». Otros comenzaron a murmurar en asentimiento, y lentamente, una oleada de aceptación pareció fluir a través de la multitud. Moisés, sintiendo la creciente confianza de su pueblo, levantó las tablas en alto, su corazón rebosante de esperanza. ¿Así que deseáis servir al Señor? Entonces, no tengáis miedo, porque hoy se establece un pacto entre Él y vosotros. Él será vuestro Dios, y vosotros seréis su pueblo. Si camináis en sus caminos y guardáis su pacto, experimentaréis su bendición, declaró con profundísima convicción, pero la oscuridad acechaba en el corazón de aquellos que aún dudaban. Entre los murmullos, otros comenzaron a hablar en voz baja. Pero la incertidumbre nos abruma. ¿Qué si nuestras necesidades no son satisfechas? ¿Qué si el desierto es nuestra tumba? La sombra de la duda se cernía nuevamente sobre el campamento, a medida que sus mentes se llenaban de angustia. «Es un camino difícil seguir al Señor», replicó uno de los ancianos, su voz entrecortada por el miedo. «Estamos acostumbrados a la seguridad de Egipto. Aquí solo encontramos incertidumbre». Las palabras de desconfianza rápidamente hicieron eco de nuevo, y Moisés, sintiendo la tensión, recordó al pueblo cómo el Señor había estado con ellos desde el comienzo. «Recuerda cómo el Señor te libró de la opresión en Egipto, cómo abrió el mar para que pasaras a salvo, y cómo Él ha provisto maná del cielo para alimentarte», exhortó. El camino puede parecer incierto, pero su fidelidad no conoce límites. Mientras el pueblo reflexionaba sobre las palabras de su líder, un destello de luz surgió de la montaña, y la voz de Dios resonó de nuevo, recordándoles el poder de su presencia. «Soy Yahvé, el que te guiará. No temas las dificultades, porque contigo estaré todos los días». La esperanza comenzó a restablecerse entre el pueblo, pero en el corazón de algunos, la sombra de la rebelión crecía. «Busquemos otra vez a un Dios que podamos ver y tocar», susurraron en secreto, buscando consuelo en lo tangible en lugar de lo divino. La inminente decisión entre la fe y la incredulidad se convertía en un punto crítico, y la historia de Israel estaba al borde de un abismo espiritual. El eco del pacto se sentía profundo, pero mientras algunos decidían seguir al Señor, otros comenzaron a concebir la creación de un ídolo, un símbolo de su temor y pequeña fe. La tensión en el aire se intensificaba, y un viento apremiante soplaba, como si advirtiera del conflicto que se avecinaba. Así, Moisés se preguntaba: ¿cuál será el destino de este pueblo elegido? ¿Respondrán a la fe del Señor o se perderán en la oscuridad de sus corazones? La pregunta vibraba en su interior mientras miraba la montaña, donde las tablas de la ley aún brillaban, un recordatorio palpable de la fidelidad divina. Mientras sus pensamientos danzaban en su mente, la voz del Altísimo resonó nuevamente, llenando la atmósfera con una nueva revelación: la elección de Israel determinará el futuro de las naciones. Escuchad. Aquellos que excavan pozos de desconfianza irán a la tierra de la angustia, pero aquellos que se aferren a mi verdad, recibirán la herencia de la promesa. Con el eco de las palabras de Dios resonando en sus corazones, una decisión monumental se acercaba. ¿Aceptarían el desafío de la fe, o buscarían caminos más fáciles que desviarían el plan divino? La historia de esta alianza recién comenzaba a escribirse, y el destino podría cambiar con un solo paso de fe. Mientras la nube de la presencia divina permanecía en la cima del monte, Moisés se retiró, sumido en la contemplación y la oración. La gloria del Señor envolvía el lugar, y en su interior, una determinación renovada tomó forma. «¿Qué haré, oh Dios, por este pueblo que me has encomendado?», clamó en su corazón, buscando guía y claridad en medio del caos espiritual que se avecinaba. Negociando la intimidad con el Altísimo, la respuesta fue clara y poderosa: «Ve y advierte a mi pueblo que deben mantenerse firmes en el pacto. Aunque la rebelión se levante entre ellos, mi mano no se apartará hasta que cumpla mis promesas». Moisés sintió el aliento de Dios expandirse en su ser, y llenó su corazón de valentía mientras descendía hacia el campamento. Al llegar, encontró a los hijos de Israel en agitación. Voces levantadas resonaban con inquietud, y en el centro de la multitud, se encontraba un anciano que clamaba: «Hagamos un Dios que nos guíe, porque este Moisés ha perdido el rumbo en las alturas». Su voz encontró eco en los corazones de otros, y la tentación por lo tangible se asomaba como una sombra entre ellos. «¿Qué locura es esta?», preguntó Moisés, su voz firme como las tablas de la ley que llevaba bajo el brazo. «¿No recordáis los maravillosos hechos que Yahvé ha hecho entre nosotros? No os dejéis llevar por temor ni incredulidad.
Él es nuestro Dios eterno. Algunas miradas se volvieron hacia Moisés, y la esperanza comenzó a iluminar algunos rostros, pero otros, firmemente compelidos, murmuraban de nuevo. Es mejor adorar lo que podemos ver. Construyamos un ídolo que nos represente. Insistieron, dejando que sus corazones se nublaran por las dudas del pasado. Moisés, lleno de consternación, suplicó, recordad que el Dios que nos sacó de Egipto nos ha traído hasta aquí para forjar un pueblo santo. No lo traicionéis con vuestros propios deseos y temores. Es en esta prueba donde se revela vuestro verdadero carácter. Con cada palabra, se esforzaba por anclar la fe de un pueblo que buscaba ver y tocar lo divino. A medida que sus palabras resonaban, una poderosa convicción parecía impedir que algunos se entregaran por completo a la idea de crear un ídolo. En esos momentos, desde lo alto del monte, la voz del Señor volvió a retumbar. Ve y quema esos ídolos de oro que desean formar, porque entre aquellos que desconfían, mi ira será grande. El corazón de Moisés tembló ante la seriedad del mensaje divino. ¿Qué sucedería si el pueblo desobedecía y seguía la senda de la rebelión? La posibilidad de perder la herencia prometida se cernía como una tormenta oscura. Mientras meditaba sobre el futuro incierto, el mismo viento que había soplado antes tomó un nuevo giro, trayendo consigo un mensaje de luz bajo la sombra. El camino será largo, Moisés, pero quien se aferre a mí verá la gloria de la salvación. A pesar de su desconfianza, yo haré un nuevo pacto con un remanente fiel, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el fervor de la inminente crisis, Moisés halló un nuevo claro propósito. Debemos declarar lo que ha de venir. La decisión que toméis hoy traerá consecuencias, pero el amor compasivo de Yahvé buscará siempre redención, proclamó con voz firme. No con manos ni ojos humanos, sino con el corazón, y será a través de sacrificios de fe que veréis mi gloria. La multitud, en su mezcla de temor y esperanza, quedó suspendida entre la decisión de seguir adelante o caer en la angustia de un ídolo hecho por manos humanas. Estad preparados, porque lo que decidan hoy marcará a las generaciones futuras, advirtió Moisés, mientras el eco de su declaración se desvanecía. Y así, en este momento pivote de la historia, la elección siguió pulsando entre el pueblo. La fe o la rebelión colisionaban en su interior, y una vez más Dios hizo eco en su espíritu. En esta elección está el nacimiento de los pueblos. Seré conocido entre las naciones. El futuro de Israel cambiará en la decisión que tomen hoy. El tiempo avanzaba, y la incertidumbre se tornaba palpable. ¿Seguirían el camino de la fe hacia la tierra prometida, o se quedarían atrapados, buscando el consuelo de lo inmediato? El futuro aún no estaba sellado, y el viento soplaba afuera, llamando a la revelación de un plan divino que, aunque inexplorado, prometía gloriosas maravillas. Mientras el pueblo de Israel se debatía entre la fe y la duda, Moisés permanecía firme, intercediendo ante el Señor en el monte. Señor, este pueblo se encuentra en la encrucijada de su destino. Debes mostrarles tu gloria, para que confíen plenamente en ti, clamaba en su corazón. Dios, reconociendo el deseo sincero de Moisés, respondió, bajarte y mostrarles mi gloria es esencial. Permitiré que vean mi poder, pero en su corazón debe arder la llama de la fe para que no se desvíen ante esta revelación. Moisés descendió de la montaña, llevando consigo las tablas de piedra que contenían los mandamientos. La duración de su encuentro con Dios había sido un tiempo de transformación tanto para él como para el pueblo. Cuando llegó al campamento, los rostros asombrados de los israelitas le dieron la bienvenida. Miren, exclamó Moisés. He visto la gloria del Señor, y Él desea que vivamos en santidad y obediencia. Su voz resonaba con autoridad y urgencia mientras continuaba. No se entreguen al temor, porque el Señor ha sido fiel y cumplirá su promesa. Pero este camino requiere que seamos un pueblo unificado, enfocado en su voluntad. Los murmullos de incredulidad comenzaron a callarse mientras las palabras de Moisés penetraban en sus corazones. Sin embargo, había un remanente que aún dudaba. ¿Qué debemos hacer ahora, Moisés?, preguntaron algunos, ansiosos por saber cómo continuar. La respuesta de Moisés era clara y llena de amor. Debemos consagrarnos, hacer un pacto renovado con Dios para seguir sus mandamientos y vivir en su luz. Él nos guiará a la tierra prometida. Así, Moisés convocó al pueblo, y juntos ofrecieron sacrificios de alabanza como símbolo de su compromiso renovado con el Señor. Un aire de solemnidad se apoderó de la multitud mientras compartían su destino. Los corazones comenzaron a entrelazarse en unidad, temiendo al Altísimo y recordando lo que había hecho por ellos. Recordad, dijo Moisés con tono firme,
que no solo es Cristo quien cumple las promesas, sino que nuestras acciones deben reflejar esa fe. La duda es un ídolo que debemos dejar atrás. Confiemos en Dios. La decisión de adorar al verdadero Dios resonó en el corazón del pueblo mientras cada uno reafirmaba su compromiso. Con cada palabra, la neblina de dudas comenzaba a disiparse, y el establecimiento de su identidad renacía. La confianza en Yahvé comenzó a llenar los espacios vacíos dejados por el temor. Sin embargo, mientras el pueblo buscaba desesperadamente el camino del entendimiento, también emergió la sombra de las expectativas incumplidas. Aún había quienes anhelaban un Dios visible, uno que pudieran tocar y ver. Entre ellos, un hombre llamado Aarón, hermano de Moisés, sentía la presión del descontento que crecía en la multitud. Si queremos que este pueblo permanezca unido, debemos ofrecerles algo que puedan ver, susurró a Moisés, temiendo que la fe de los demás se disipara. Moisés se sintió frustrado, pero miró a su hermano con compasión. No, Aarón. La fe en el Dios invisible es lo que nos llevará a la victoria. Cualquier ídolo simplemente desatará más incredulidad y división. La fuerza de su elección era crucial. Debían permanecer firmes en la fidelidad de Dios. El tiempo avanzaba, y a medida que los días se convertían en semanas, el pueblo comenzó a experimentar ansias de lo que no parecían poder ver. La angustia empezó a crearse otra vez entre los israelitas. Pronto, comenzaron a murmurar sobre el oro que tenían en Egipto, deseando recobrar lo que consideraban seguridad. El eco de la queja cobró vida una vez más, y la presión aumentaba sobre Aarón. «Déjenme construir un ídolo para que podamos adorar», exclamó, y muchos comenzaron a seguir la idea, tentados por la visión del oro. Y así, comenzaron a moldear el becerro de oro, el ídolo que representaba lo que creían que era una respuesta a sus necesidades inmediatas. El corazón de Moisés se rompió en ese instante. Al ver el desvío completo del pueblo, corrió de regreso al monte en busca de la esencia de la gloria de Dios. «Señor, tu pueblo se ha desviado. Ten misericordia de ellos», clamó con lágrimas en los ojos. Pero el cielo se oscureció y la ira de Dios resonó. «He visto la rebelión de tu pueblo, Moisés. Ya no son el pueblo que prometí llevar. Su corazón se ha endurecido». Moisés, enfrentando la ira del Altísimo, intercedió una vez más: «Perdona, oh Dios. A pesar de su desobediencia, recuerda el pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. Preserva a este pueblo». Con la luz del amanecer, la voz de Dios retumbó con alas de esperanza. «Por tu intercesión, Moisés, no los destruiré, pero serán consumidos por el desierto como un recordatorio de los peligros de su infidelidad». Cuando Moisés volvió al campamento, llevaba consigo la carga del pueblo y las nuevas tablas de la ley, símbolo de la oportunidad renovada. Con su rostro aún resplandeciente por la gloria de Dios, se enfrentó a la escena de los ídolos. «Deteneos», proclamó con fervor. «Así que elegisteis un ídolo, habéis rechazado la verdad del Dios viviente. El arrepentimiento es la única senda hacia la redención». Los murmullos cesaron y las miradas se fijaron en Moisés, reconociendo la verdad que emanaba de su ser. La confrontación estaba en su apogeo, el pueblo se hallaba al borde de la rendición, y un profundo anhelo de regresar a la presencia de Yahvé comenzó a surgir esa noche. En una oración de penitencia unánime, Moisés y el pueblo clamaron: «Sálvanos, oh Señor. Perdona nuestras rebeliones y danos un corazón conforme al tuyo». Y mientras la sinceridad llenaba el aire, las nubes que cubrían la cima del monte comenzaron a separarse, revelando la luz de la promesa. El Espíritu del Señor descendió sobre el pueblo, y aunque las cicatrices de su infidelidad aún estaban ahí, la redención comenzaba a brotar. El beso de la gracia fluía, así como la certeza de que, aunque la jornada fuera ardua, la fidelidad de Dios prevalecería. Su historia aún no había terminado. El futuro se desplegaba repleto de promesas y posibilidades, ya no como un pueblo temeroso, sino como una nación dedicada a alabar a su Dios eterno. Moisés, con las tablas en su pecho, levantó su mirada al cielo, sabiendo que el camino sería difícil, pero que la gloria de Dios siempre guiaba y transformaba a aquellos que sinceramente se apoyaban en su gracia. La historia de Israel continuaría, marcada por el recuerdo de la fidelidad que jamás flaquea. Este es el momento para ti, querido lector. Si deseas seguir descubriendo la grandiosa narrativa de la palabra de Dios, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No esperes ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión con tus amigos que necesitan ser edificados. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reflexiones sobre este poderoso final. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la historia siempre guía a la esperanza.
Juntos seguimos alimentando la fe,